Ya, ok. Bueno, quisiera más bien, en primer lugar, quisiera agradecerle por participar en esa pequeña entrevista que vamos a realizar. Primero quisiera conocer un poco más de usted, o sea, ¿cuál es su nombre completo y actualmente en qué se encuentra trabajando? Bueno, muchas gracias chicos. Mi nombre es Alfredo Ávila Callao, yo soy gerente de operaciones de aduanas y transporte de un operador logístico, es AUSA Aduanas, ¿no? Yo soy agente de aduana de profesión, soy economista obviamente de formación y, y bueno, vengo desarrollándome ya hace más de 25 años, de 20, sí, 25 y algo más tal vez, Ujú. de labor en el tema aduanero y logístico, ¿no? Ok, más que todo, lo que le está comentando es que esta primera parte del trabajo consiste en ver lo que es el tema de la gestión logística que tiene DP World en todo lo que es el tema de Expo Impo y todos los regímenes que puede aplicar para poder nosotros recibir una mercadería acá en el país. La primera Ya, pregunta que le quiero realizar es, ¿cuál es la relación que usted mantiene con DP World y para qué tipo de mercancías usted suele contratar su servicio? Y si cuenta con algún tipo de beneficio o tarifa especial que le permite, o sea, por ejemplo, puede ser como que mayor días libres o entre otros, pues, o sea, si me puede mencionar. claro. Bueno, a ver, DP World, como ustedes saben, es un operador principal de contenedores en Ujú. Callao, ¿no? Y en el Perú, obviamente. Son las dos, contando con el Muelle Sur, que es el APM Terminal, son las dos ventanas principales de ingreso de mercancía al país. DP solamente es contenedores, ¿ya? Para que no confundamos. Solamente es puerto de contenedores, ¿ya? Obviamente es socio estratégico con todos los operadores, ¿ya? Bueno, pero con AUSA específicamente más todavía, porque casi por 14 años AUSA es el primer operador en importaciones. Es decir, sus volúmenes superan los 4.000 o 5.000 contenedores al año. Claro, contra los Claro. 1,5 millones que tiene DIPI, pues es nada, pero estamos hablando de casi 346 operadores de agentes de aduana. Entonces, AUSA por 14 años seguidos ha sido el primer puesto. Entonces, como tal, tenemos mucha llegada con ellos, tenemos mucha relación comercial, tenemos negocios en conjunto también, ¿no? Porque la capacidad operativa que tiene DIPI tiene el nivel de competencia internacional, tanto como Santiago, como los puertos de Manzanillo, Guayaquil, y bueno, ¿no? Entonces, el DIPI tiene pues 7 grúas pórtico y 22 grúas patio, lo cual le da la velocidad de 15 contenedores por hora. Entonces, esa información para nosotros es vital, ¿no? Entonces, tenemos mucha relación comercial, tenemos tarifas especiales también para algunos clientes. Y bueno, es eso lo primero que te puedo responder. ¿Qué más? Eh, bueno, como le digo también, si es que, ¿por qué tipo, o sea, por qué tipo de mercancías usted suele contratar su servicio? O sea, ámbito general. En general, todo tipo de mercadería. General. Nosotros somos todas las industrias, industria farmacéutica, minera, retail, alimentos, en general En todo, un ¿no? contexto más general, ¿sí o no? Sí. Bueno, la siguiente pregunta es más respecto a cuál es su canal de contacto y cómo se gestiona. O sea, ¿cuál es su canal directo para DP World? O si es que tienen, y quiero que me mencione un poco más cómo es que se llega a gestionar todo este proceso entre Bueno, AUSA y lo que es DP World. ya estamos entrando en un tema muy operativo, pero bueno, yo tengo un equipo, ¿no? Ujú. Tengo varios equipos de trabajo, IMPO, EXPO, tengo carga de proyectos, general en sí. Entonces, estos chicos lo que hacen es, primero tiene que haber una declaración de aduanas, ¿no? Ujú. Estamos hablando de IMPO, ya luego te voy a Sí, sí, hablar. sí. IMPO en principio tiene que tener una declaración aduanera de mercancía, una DAN, donde se paguen los derechos aduaneros, y ya se tenga definido en la modalidad del despacho por la cual va a ingresar, ya sea un despacho anticipado, despacho urgente o despacho diferido. Entonces, esa mercadería previa a su ingreso regularmente, los despachos anticipados tienen que estar pagado todo lo que te digo. Una vez que tengas el levante, esto luego entra a que el equipo solicite bajo los sistemas de DP World, ¿no?, los permisos correspondientes, toda la documentación. Lo importante de este puerto, es decir, de este terminal portuario, es que sus procesos son digitalizados. Y eso a nosotros nos da ventajas competitivas también, porque nos permite, cuanto mayor negocio tengamos con ellos, a menor costos, tiempos y procesos, ¿no? Entonces,
todo lo hacemos digital, no mandamos despachadores ni gente para ello. Todo se levanta vía la digitalización documentaria y con este proceso virtual, pues ahorramos mucho tiempo. Entonces, luego que tú tienes ya la información levantada en el sistema de DIPI, Ujú. lo que sigue es pagar los servicios, se liquida los servicios, se cancelan, ¿no? Y luego, si somos el transporte asignado, ¿no? El transporte generador de la carga, es decir, si nosotros mismos damos el transporte, solicitamos nuestras citas para el ingreso al puerto, ¿no? Y si no, lo hace el transporte tercero o el que corresponda, sea el importador o no. ¿Ya? Con ello, con esos citas, porque todo es previa cita con el puerto, es decir, por la congestión que se pueden generar, se generan a través de una teoría de colas y te generan citas, ¿no? Entonces esas citas van ingresando de acuerdo a su horario de atención y van saliendo. El tiempo de atención no demora más de 30 minutos. Entonces, el proceso es muy rápido dentro del puerto. Fuera es otro tema, ¿no? Así trabaja la INPO. La EXPO es al revés, ¿no? La EXPO tenemos que ingresar la mercancía, igualmente previa numeración de la declaración de exportación. Todavía mantenemos la 40, es decir, todavía tenemos la declaración provisional. Ujú. Para luego embarcar y generamos la regularización y hacemos la regularización. Pero igual, se solicita el ingreso vía sistema, se obtiene la cita correspondiente, se ingresa el contenedor, y si el contenedor sale del puerto por una de las líneas que maneja el puerto, como por ejemplo Hapag-Lloyd, se obtienen los contenedores vacíos de ahí también, ¿no? Entonces todo eso te puede dar este puerto y a la vez que también funciona como depósito temporal, entonces facilita la devolución o el ingreso de contenedores vacíos, ¿no? Ok, sí, más que todo, como ya me ha estado mencionando un poco más de lo que es la introducción de la siguiente pregunta que le quiero hacer, es de que, ¿cuál es su perspectiva u opinión con respecto al servicio que brinda DP World a USA, a la usted de la empresa que usted trabaja? Y, o sea, y si es que cumple con los plazos establecidos, o sea, supongamos que DP World cumple con las expectativas que usted tiene, como sea el plazo establecido, la eficiencia que da su servicio, o si presenta algún tipo de problemas, o si ya usted ha presentado algún tipo de problemas con esta empresa. Como te digo, el servicio de IPI es un servicio diferente, es decir, está a años luz de los otros operadores, ¿no? En comparación a APM, se lleva de encuentro. Bueno, espérenme un segundito, un ratito, por favor, ¿no? Voy a pasar. Bueno, como le repetía, quisiera conocer, como ya me dio introducción, quisiera conocer cuál es la perspectiva u opinión que presenta con el servicio de DP World, con AUSA, con los negocios que mantiene usted. Ya me enfoqué. Sí, como te decía, DP es un operador a nivel internacional, ¿no? Que desde el 2006, ¿no? que fue generada la concesión, pues cambió la visión de cómo se trabaja un puerto, ¿no? Es decir, sinceramente, de alta tecnología. Y eso que todavía está en la fase 2, le falta la Claro. fase 3, ¿no? De desarrollo, que va a ampliar a 400 metros más el muelle con, para crecer por lo menos con 4 o 5 grúas pórticas más. Eso va a ser bastante interesante, ¿no? Sí, ahorita estamos en un ambiente, en una situación en la que nos han puesto en una buena envergadura, ¿no? Ahora, ¿cómo se generan los ingresos? Y eso ya no lo sé. Lo que sí te puedo decir es que a nosotros sí es estratégico el servicio de DIPI, ¿no? Para nosotros es estratégico. Más aún porque también tengo llegada pues con todo el lado comercial. Siempre he estado, nosotros como AUSA hemos estado en los pilotos de cada servicio que se ha dado con ellos. Entonces, nada, ¿no? Siempre estamos en esa línea y como operadores buscamos siempre pues, ser eficientes en los pasos, ¿no? ¿Cuáles son los problemas? Yo creo que los problemas que se generan tal vez es por el lado de tarifas, tal vez, pero porque eh, el mayor beneficio que se tiene para los despachos anticipados
es que la mercadería salga en forma inmediata, ¿no? Ujú. Entonces, debido a que podría generar una congestión fuera del puerto específicamente, que a ese problema no debería ser ajeno tampoco DP World, las tarifas se mantienen, entonces los plazos de 48 horas que te dan para retirar un contenedor en descarga directa muchas veces no se cumplen, y esas tarifas te recargan. Entonces, eso puede ser una de las cosas que podrían ser mejoradas, ¿no? La otra es la renovación de las citas, que también te cobran. Creo que es una tarifa bastante alta para un servicio que no se ha dado. Claro, más o menos quisiera saber, o sea, como menciona el tema de las citas, ¿cuánto aproximadamente llega a costar una reprogramación de la cita? Porque entiendo de que es un sistema de colas y es como que le asignan un horario y si no lo cumple, pues, ¿cuánto sería el aproximado por Claro, el tema de claro, regeneración? bueno, su programa es bastante interesante, porque la teoría de cola lo ha hecho con un delta interesante, ¿no? Pero 40 soles te cobra un servicio de renovación, lo cual su tarifa por contenedor puede estar en alrededor de los 130, $140, estás hablando casi el 20%. Claro. Entonces, perdón, sí, sí, más o menos, ¿no? Es decir, un 10%, 12% del costo, lo cual es bastante, ¿no? Una renovación. Si bien es cierto porque haces perder servicios, haces reprogramar la cola, bueno, lo que quieras, pero me parece alto, ¿no? No creo que los niveles internacionales no superan al 3 o 2% de cobros adicionales. Pero ese es uno de los temas en los que se tienen que mejorar y tal vez Ocitran tendría que entrar a tallar ahí, ¿no? Porque es el que regula las negociaciones de estos tipos. Ok, bueno, al respecto, la siguiente pregunta es, si es que usted alguna vez como jefe de operaciones ha presentado algún problema con DP World, con el tema de, ¿y cuál fue el conflicto que usted presentó? Y si la respuesta ¿Problema? que, y si la respuesta que obtuvo el terminal solucionó su inconveniente o su molestia, en todo lo largo que va con la relación que tiene con DP World. Sí, hemos tenido bastantes temas, ¿no? A ver, Si podría ponerme un ejemplo más o menos le para voy a poder dar entrar un en ejemplo un contexto. poco gráfico, ya, un poco gráfico, aduaneramente hablando. A ver, han llevado cursos de aduanas ustedes, ¿no? Tienen Sí, más o sí. menos nociones del tema. ¿Saben lo que es un control no intrusivo? Un despacho que se hace por una operación, una acción de control aduanera, ¿no? Entonces, independientemente a quién sea el operador, se tiene que hacer ese control independientemente del canal. Pues el problema que sucedió es que esta operación no salió del puerto, es decir, no pasó el control aduanero y se fue al almacén del importador en forma directa. Entonces, si al no pasar un control aduanero, Ujú. ¿no? A pesar de que la alerta del puerto y el transporte lo hizo el mismo puerto, porque le hizo un servicio integral a mi cliente, salvo la aduana, él hizo el transporte. Entonces la comunicación que él genera como alerta del CIDI le llega a su propio transporte. Pero como no hizo caso, el transporte fue al importador y le entregó el contenedor. La sanción administrativa que te genera aduanas por un incumplimiento de este tema es de 3 OITs. Y las 3 OITs son, si la OIT está en 4.300 por 3, estás hablando de 12.905. Técnicamente Entonces, el el fee que negocio, usted generaba prácticamente generó en el pérdida. negocio, ese negocio es pérdida total, ¿no? Es una tremenda contingencia. Y ¿cuánta venta tienes que hacer para cubrir ese hueco? Todo eso fue un motivo de discrepancia con DIPI, ¿no? Nos sentábamos y quedamos pues en que en sí la obligación del agente de aduana, es decir, legalmente DP World no tenía responsabilidad en el sentido porque el agente de aduana es el que, de acuerdo a la ley, está sancionado por no cumplir el proceso. Pero comercialmente yo no le hacía el servicio a DIPI, lo hacía DIPI mismo, hacía un servicio integral. Entonces no se puede negar operativamente a decirme que no sabía, más aún porque los tickets de salida te dicen de que tiene que pasar esos controles. Bueno, esas son un poco las cosas que pueden suceder con DP, porque DP también hace un servicio integral logístico, ¿no? Es decir, a Ujú. nivel de toda la operación, a nivel de toda la cadena del servicio. ¿Sí?
Esa es una anécdota. Una anécdota que le pasó en el tema de, Finalmente, por el tema de finalmente comunicación terminamos más que todo, creo, transando. considero yo, ¿no? Sí, de comunicación, ¿no? Pero claro, porque al inicio que seguramente que ellos pactaron sus servicios nunca consideraron una sanción de ese tipo. Igual que nosotros, ¿no? O sea, yo ahora opero, pero te entrego el despacho y tú retíralo. No lo hizo como debió hacerlo. Y también, como agente aduana, tal vez debía avisarle que debía hacer ese control si es que había, ¿no? Pero bueno, esa es una de las cosas que puede suceder. Bueno, bueno, hasta ahora ya sería lo que es mi participación. Le voy a pasar a mi compañera Lisbeth para que él continúe con el tema de la entrevista. A ver, ¿cómo estás, Lidia? Eh, ¿Qué tal? Entonces, Hola. Bueno, quisiera preguntarle si considera que el procedimiento que realiza DP World de la gestión del transporte es eficiente desde su perspectiva y por qué. ¿cómo? Perdón, no te entendí muy bien. ¿El servicio de transporte es eficiente? Si el servicio que brinda DP World respecto a la gestión del transporte es eficiente. Ah, ok. Bueno, en verdad, DIPI, como les digo, trabaja bajo una teoría de colas, ¿no? Entonces te da una oferta de citas en el día sobre las 24 horas, porque ellos atienden las 24 horas y te dicen, ya, pídeme citas que vas encontrando libres en el mercado, en sus ventanas de atención. Pero ¿qué sucede? De que muchos operadores, y me incluyo, buscamos que retirar en las primeras horas, ¿no? Porque nos permite optimizar nuestra flota, es decir, pues nos permite dar una segunda vuelta a la operación. Es decir, cuando ustedes hagan transporte, optimizan cuando más dan más de una vuelta en el día. Entonces, todo el mundo quiere hacer lo mismo, ¿no? ¿Qué sucede? Que congestiona sus ventanas de atención, supera su capacidad de atención. Entonces, ahí un poco viene el conflicto. Entonces, ¿qué hacemos? Hay que sincerar los servicios también con el puerto y con los clientes, ¿no? Es decir, el puerto, oye, ¿me puedes atender hasta cuánto? Ya, puede ser. Hoy al cliente también decirle, oye, abre otras ventanas de atención en tus almacenes para poder cubrir el servicio que el puerto da, porque el puerto atiende a importadores, exportadores, depósitos temporales, ¿no? Es decir, todos quieren hacer, todos quieren tener la misma atención y eso en una teoría de colas no funciona. Es decir, la teoría de colas es fría. Yo te doy 100 citas hay, no hay más, ¿no? No es como que un operador te está atendiendo y te va dando, ya, yo te doy una más, te hago excepciones, como lo que podría suceder, o como lo que sucede hasta ahora en el puerto de APM, que no hay el primero que llega, el primero que sale. Eso es una cuestión de FIFO, ¿no? Pero aquí no, ¿no? Aquí funciona en función a la teoría y a la oferta que te da. Eso podría generar un descontento del servicio, pero no es tan así, pues, ¿no? Porque la operación es de 24 horas. Si tú ves las desviaciones del servicio, te vas a dar cuenta que en horas pico todo el mundo tiene hasta 100 o 200 contenedores van saliendo en la hora, y de ahí va bajando, ¿no? 80, 60, 30, y a las horas del mediodía hasta las 3 no hay nada, ¿no? Entonces, todo ese tipo de cosas, se nota de que falta difusión tal vez del servicio que tiene DP para manejar esto, ¿no? Pero ya los operadores conocemos y sabemos cómo manejarlo. Claro. Y aparte de la sugerencia que acaba de dar, ¿qué otra podría darle a DP World para que pueda mejorar la circulación y que no se retrase la cadena logística? Mira, como les decía, es que lo que pasa es que ellos se han cubierto bien, ¿ya? Porque, a ver, Ocitran, que es el que regula las concesiones de los puertos y de otras cosas más, ¿no? Exige que la atención no pase los 30 minutos, 35 minutos por contenedor. Y no se pasa. Es decir, entra el contenedor y sale antes de. Es decir, la velocidad con que es atendida dentro de los almacenes, como todo es electrónico, todo está directamente, está dirigido, entonces no se demora. Lo que se demora es el ingreso al puerto, ¿no? Y eso es otro problema, porque ya no es un problema del puerto exactamente como tal.
sino que esto es un problema un poco más político, ¿no? Porque hablamos de vías de acceso como las que tiene, y se tienen que negociar, por ejemplo, con la sociedad, con el mismo APN, que es la Autoridad Portuaria Nacional, con vías. ¿Por qué? Porque ustedes conocen los accesos al puerto. ¿Alguna vez han pasado por ahí? ¿No? Manco Capa, ¿no? Esa zona, los accesos al puerto son muy complejos, son muy delgados para el volumen de vehículos que tenemos. Es decir, para que se den una idea, antes del 2006, el Perú movía alrededor de 600.000 contenedores, ¿no? 600.000 TEUs al año. Ahorita estamos en casi 2.900.000 y los accesos son los mismos. Entonces, las vías de acceso son una locura. Cuando el APM Puerto entra con operativos de granos que yo mismo muevo, ¿no? Naves de 28.000, de 30.000 o de 40.000 toneladas, entonces tengo que poner una flota de 200 carros para retirar esa carga. Y ya congestioné hasta Minca, están los carros dando cola. Y eso ya congestiona todo el acceso a DIPI. Y bueno, para que entres un carro tienes que estar pues a las 3 de la mañana para que entres a las 8, 9. Eso es lo que no se ha solucionado. Entonces, aquí hay un tema político, hay decisiones que tomar, ¿no? Hay varias cosas que se han dejado todavía de hacer. Y creo que el proceso del crecimiento del puerto está detenido por eso, porque las autoridades no se han puesto de acuerdo y no hay decisiones. Por ejemplo, hay que expropiar toda esa zona de Manco Capa, ¿sí? Toda esa zona, la parte de toda esta parte de casas que están ahí media precarias, ¿no? Y que también al costado del puerto están los barrios estos del Callao, complicados, también pesqueros artesanales. Entonces, todo eso tiene que estar libre para que la vía se vaya de frente hasta el Gambetta, agarre enlace a Gambetta y enlace a la Panamericana. Es decir, tiene que haber horarios de entrada y salida para camiones, ¿no? Tiene que haber un plan estratégico global para poder mejorar la logística de ingreso y salida de los puertos, como lo hay en cualquier país. Tú te vas a Santiago, es una locura, solamente hay accesos de vehículos para transporte de carga, o te vas bueno, ya no, si te vas a España, olvídate, pues no, estás hablando de otro planeta, Barcelona, Valencia, todo solamente es ingreso y carga en los puertos. Acá no, acá en el puerto se junta pues Periquito, Juanito y Pepito metidos ahí, incluso hasta mototaxis, ¿no? Todo eso es inmanejable y no le puedes cargar ese tema a los puertos, ¿no? Al manejo del puerto, digo yo. Más, podemos hablar ahora de este tema porque es mi trabajo. Pero lo que sí es que ya se han puesto de acuerdo para que ciertas horas haya policías, ¿no? Generen libres accesos, pero no es sostenible, ¿no? No es sostenible en el tiempo. Entiendo. ¿Y considera que DP World realiza mejoras continuas para apoyar el crecimiento de las exportaciones y las importaciones? Creo que sí, como te digo, como les comenté hace unos minutos, desarrollaron una plataforma muy interesante para que la operación sea virtual, ¿no? Es decir, ¿qué pasa? De que antes de DIPI, antes de APM, estaba ENAPO, ustedes saben, la Empresa Nacional de Puertos, que era un desastre, ¿no? Sí, para poder retirar un contenedor te puede demorar una semana o 2 semanas, con cantidad de gente que no tenía calidad de servicio, te cobraban lo que querían, es decir, es más, te robaban la carga, es decir, la verdad era una locura. Entonces todo esto ha cambiado totalmente bajo los sistemas de manejo que tienen hoy. Yo estuve en el desarrollo del sistema de DIPI para el manejo sistematizado. Son los brasileños los que hicieron esto, es decir, el desarrollo del programa. Muy, muy interesante. Y están adelantados pues años luz, ¿no? Entonces, de lo que nosotros manejamos. Entonces, sí, yo creo que aportan y dan valor agregado al servicio, al menos hasta hoy, ¿no? Y más ahora, en este tiempo del COVID, ¿no? Más ahora.
Y teniendo en cuenta que antes de que se diera el tema del COVID, se proyectaba un crecimiento de las exportaciones e importaciones en el Perú, ¿considera que DP World estaba preparado para este crecimiento respecto al tema de su maquinaria y lo que brinda como servicio? Sí, totalmente, ¿no? Es decir, bueno, no trabajo para DIPI ni trabajo en DIPI, ojo, pero soy un usuario, ¿no? Entonces, solamente con los números que ya poco conocemos todos, ¿no? Es decir, el Perú para este año tenía pensado crecer 3,4%. Pues no vamos a crecer eso, vamos a crecer menos del 2, o tal vez 1. En marzo nada más nos hemos caído menos 4% al nivel de PBI. Y en el nivel de ingreso de contenedores, para que se den una idea, al mismo periodo del año pasado, en marzo del año pasado, ingresaron 160.000 TEUs. Este año han ingresado 140.000. Estás hablando de casi el 12,5% menos de lo que ha ingresado el año pasado. Es decir, ya hay una pérdida impresionante, eso, obviamente, ¿no? Es decir, si tú me quieres decir cómo se puede visualizar, no lo sé. Ahorita todavía no, los cálculos no son exactos, son los primeros que se ha visto. La exportación creo que ya venía en empuje, es decir, no se ha detenido la exportación, tal vez en este periodo, en abril y mayo sí. Pasa que las campañas, por ejemplo, las campañas en el norte, yo manejo también, manejo las exportaciones de las campañas de agro, ya venían empezando en Ica también, la campaña de palta, que estamos ahorita en la campaña de palta. Se estima que ha caído por lo menos un 25%, ¿no? Un 25% de volumen de compras, porque el mayor comprador de fruta es Estados Unidos y China también, ¿no? Entonces, ahí se nos ha caído ya una buena parte de la venta, aunque ya empieza a reactivarse, ¿no? Sí. Ahora, que está preparado, DP está preparado para eso, totalmente. ¿Qué más? Bueno, ¿considera usted que DP World, en las condiciones actuales en las que estamos, debería invertir más en el puerto o quizá ampliarlo? Lo que pasa es que el puerto es una concesión por 30 años, ¿no? Que empezó el 2006. Al 2017 ya debe haber terminado las inversiones, pero por una serie de restricciones, temas de orden ecológico y entiendo también que se han detenido por un tema político, ¿no? Especialmente a falta del desarrollo de la última fase, que tiene que ir de la mano como le digo, con el desarrollo de la infraestructura en los puertos y en los accesos, específicamente en Callao. Entonces, en ese sentido, no creo que ahorita el puerto quiera, bueno, no sé, tal vez no tengo esa información, pero entendería que este año tal vez se detenga un poco, ¿no? Se detenga un poco. Más aún por la situación en la que están ahorita, ¿no? El COVID ha golpeado mucho, mucho en todos los aspectos, ¿no? Ahorita se está atendiendo mucha carga. Bueno, ya se ha liberalizado el ingreso porque al inicio de las semanas de marzo solamente estaban permitiendo el ingreso de mercadería de emergencia, ¿no? Que alimentos y medicamentos. Pero ahora ya está liberalizado. Pero ha generado una congestión tremenda, ¿no? Porque no salía, entonces todo eso podría haber generado unos problemas. Pero de que está preparado, por supuesto, es un puerto preparado. Creo que, como te digo, nos lleva años luz todavía a comparación con todos los puertos que hay en el Perú, que son pocos, ¿no? Puerto de Paita, que también ha sido comprado por DIPI. Usted sabe que DIPI ha ampliado su negocio, ¿no? Es decir, ha comprado el puerto de Paita, ha comprado Neptunia, y eso está haciendo que amplíe su panorama, el negocio logístico, entiendo, para completar y diversificar su riesgo, pero DIPI en comparación a los puertos como, es decir,
salvo APM, le llega un poco más o menos a la mitad de la cintura, ¿no? Pero de ahí, olvídate, pues, el puerto de TPE, de Paita, que tiene 2 grúas pórtico, de ahí Salaberry no existe, Chimbote menos, Chancay, que bueno, ya se concesionó a Costco, entonces eso sí va a ser un puerto importante, pero de acá por lo menos a 5 años va a ser un puerto que va a competir y es muy probable que sea mucho más eficiente que los puertos actualmente de DIPI, porque va a ser multipropósito, pero se espera todavía que todavía esté pues, a 4 o 5 años instalado ya, ¿no? El puerto de Chancay, va a ser un puerto impresionante. De ahí tenemos Pisco, pero Pisco, bueno, con los españoles todavía está en pañales, y de ahí viene viene Otisur, que es Terminales del Sur, tiene dos grúas pórticos importantes, mueve regular, ahí también hay una zona importante de ingreso de minería, con una buena faja transportadora. E Hilo, que sí, también sigue en la época prehistórica, todavía manejado por ENAPO, todavía está en concesión, entonces se mueven con palas, ¿no? No hay forma, no hay nada que hacer. Entonces, el único puerto importante que tenemos es DIPI y APM Terminal, para que tengan una idea de cómo está la logística portuaria, ¿no? Y sobre eso basas tus exportaciones, ¿no? Por eso que mucha exportación viene a Perú, de Perú hacia afuera se hace vía Callao, no queda de otra, vía Paita y vía Callao. Entonces los costos se hacen muy altos por eso. Y teniendo en cuenta el contexto de la pandemia, ¿AUSA ha seguido importando a través de DP World con normalidad o ha tenido algún inconveniente? No, sí, con normalidad, pero como te digo, restringido por el tema de acuerdo a las normas, al Decreto Supremo 044, solamente se estaba pudiendo ingresar al inicio mercaderías que tengan que ver con la emergencia. ¿Qué significa eso? Mercaderías que son alimentos y son medicamentos, ¿no? Esa es la prioridad hasta ahora, ¿no? Incluso para la atención de las verificaciones aduaneras y de ese tipo de cosas. Pero el puerto no, el puerto ingresa la carga y la saca, no tiene restricción, ¿no? Entonces no ha habido ningún proceso o cambio respecto a lo habitual Bueno, con la operación con DP World. bueno, en el sentido operativo no, pero como les comenté, y gracias a, Dios, le digo en ese sentido, porque ya la operación de DIPI estaba adelantada, ¿no? Es decir, estaba adelantado en su manejo operativo porque todo es sistematizado. Entonces, eso hace que aminore el riesgo por la aglomeración de gente, como sí lo tiene el puerto de APM, como sí lo tienen los depósitos temporales donde tienen que ir, donde las navieras, los agentes marítimos, donde la gente hace colas. Ahí no hacen cola, ahí no hay nadie. Es decir, solamente entra el camión y su chofer, nada más. Entonces, aquí no hay operador que se acerque ni que se contagie, pero aún así hay restricciones de orden sanitario, básicamente, ¿no? Bueno, entonces ahora doy paso a mi compañero Jesús por si quiere hacer alguna otra pregunta adicional. Sí, bueno, más que todo quisiera saber que hasta el momento, si es que me puede mencionar algún tipo de qué tipo de carga usted está manejando como tema de la empresa de USA que está solicitando por parte del extranjero. O sea, si es que hay movimiento en este contexto de la coyuntura. O sea, si me puede dar un ejemplo de qué productos ahorita se encuentra usted recibiendo por parte de este servicio. Bueno, como operador, como USA, tenemos una serie pues, bastante grande de carga, ¿no? Sí se ha estado dando bastante importancia, como les comento, a lo que es la parte alimentaria y la parte farmacéutica, ¿no? Mucha carga de ese tipo ha ingresado, respiradores, mascarillas, ¿no? Está entrando con bastante fuerza. Trigo, maíz, ¿no? Frijol, soya. Claro, pero esa carga no entra por DIPI, pues, porque son carga a granel, ¿no? Claro. Sí,
Eso no, lo que no se ha detenido tampoco es la parte de minería, ¿no? Sí, todavía manejamos importantes volúmenes. Pero no, como les digo, DP World es un puerto de contenedores, no es un puerto multipropósito, como sí lo es APM, que tiene carga fraccionada para general, ¿no? Carga a granel, no, acá es todo contenedores. Entonces, que bueno, de por sí en el mundo es lo que más mueve también, ¿no? Pero, pero se limita a este tipo de envase de embalaje. Bueno, más que todo agradecerle por ayudarnos a recopilar información para que resultará conveniente para lo que es el desarrollo de nuestro trabajo. Y también agradecer por su Chicos, tiempo. ujú. No, no, Eh, gracias a ustedes por estudiar. Es decir, yo creo que algo importante que cuando uno es estudiante es entender la realidad nacional y hacer pues un pensamiento crítico al tema, ¿no? Porque de otra manera no tienes las herramientas posteriormente para poder salir a batallar y a hacer empresa y a generar y a dar valor agregado a las empresas, que muchas veces es lo que se necesita, ¿no? Tienen que conocer su realidad, tienen que saber cómo estamos y cómo pueden aportar. Y de esta forma ustedes pueden aportar, investigando, generando ideas. Está fuera de la caja, entonces eso ayuda mucho, ¿no? No es tan simple buscar soluciones cuando estás en el problema, porque a veces eres parte del problema y no la solución.